Señor y Padre Celestial, en esta tarde te alabamos, poderoso Dios. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Rey eterno. Para siempre su amor y su misericordia, Señor, su fidelidad para con los que le aman y guardan sus mandamientos, guardan su palabra, Señor de los cielos. Hoy te adoramos y te alabamos en esta hora, precioso Rey soberano. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú nos creaste, amado Señor, que somos la obra de tus manos, Señor, que no nos hicimos a nosotros mismos, Señor, sino que tú nos creaste, Señor amado, poderoso Dios de los cielos, Señor. Hoy te adoramos y te alabamos, precioso Rey de la gloria, Señor, porque aunque el pecado, Señor, haya echado esta vasija a perder, Señor, tú estás restaurando, Señor, y estás haciendo una nueva vasija, Señor amado, poderoso Dios de los cielos, Señor. Porque así lo dice tu palabra, poderoso Dios del cielo, Señor, que aunque el primer hombre puesto sobre la tierra pecó, el segundo, Señor, vino, precioso Dios de los cielos, para vencer y para triunfar, Señor, y para darnos la victoria, Señor, y para darle la victoria a cada uno de los cuales hayan decidido creer y recibir tu palabra, Señor. Por eso hoy te adoramos y te alabamos, poderoso Rey de los cielos, Señor. Hoy exaltamos su nombre precioso y maravilloso, Dios del cielo, Señor. Gracias. Gracias, precioso Rey de la gloria. Hoy te adoramos y te alabamos, Padre. Hoy te alabamos, Señor amado, porque ciertamente dice la palabra que aunque la vasija se haya echado a perder, Él vuelve y la toma en sus manos y vuelve, Señor, y la hace de acuerdo a su parecer. Gracias, Señor. Hoy te adoramos y te alabamos, Señor, porque no te has olvidado de nosotros, Señor. Hayas estado con nosotros en cada momento de nuestra vida, Señor, en cada situación, Señor, en cada etapa de nuestra vida, precioso Dios del cielo. Hoy queremos alabarte, queremos adorarte, Señor amado, queremos exaltarte, precioso Rey de los cielos, y agradecerte por esa bondad y esa misericordia, Señor. Reconocemos, Señor, que aquí estamos y no estamos por nosotros mismos, Señor. Estamos uno por tu palabra, Señor, por tu llamado, por lo que tú has hecho con nosotros, Señor de los cielos. Y porque es el Espíritu de Dios, Señor, que mora en nuestra vida, precioso Dios de los cielos, Señor. Y hace, Señor, de nuestra vida un instrumento para ti, Señor. Sencillamente esa es la excelencia que hay en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, Señor. Hoy queremos alabarte y adorarte, Señor, porque reconocemos, Señor, que si hay algo de aprecio, algo de gracia en nuestra vida, no es por nosotros, Señor. Es sencillamente su presencia la que nos la da, es sencillamente su gracia, es sencillamente tú obrando y operando a través de nuestras vidas, Señor, por medio de los dones del Espíritu Santo que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. No es don de hombre, Señor, es don, es gracia del Señor. Así que hoy te alabamos, Padre, y hoy te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y reconocemos que por tu bendita gracia y misericordia, Señor, una vez más, Señor, podemos estar ante tu presencia, Señor de los cielos, adorándote, alabándote y exaltándote, Señor de la gloria, Padre. No para presentarte nuestra vida hemos venido a ti, Señor, porque nuestra vida ha estado presente delante de ti, como el salmista dijo: Señor, tú conoces mi acostar, conoces mi levantar, conoces mi salir y mi entrar, Señor de los cielos. Aún las palabras no están en nuestra boca, aún no somos conscientes de nuestros pensamientos, y tú ya lo sabes todo, Señor, porque eres el Dios omnisciente que todo lo conoce y que todo lo sabe, Señor. Hoy queremos adorarte y alabarte, Rey de los cielos, rendirnos ante ti, Señor, reconociéndote como nuestro gran Dios, como nuestro gran Rey y Señor, al cual podemos venir y rendirnos tal como somos, Señor, sin ocultar nada de nuestra vida, nada de cada uno de nosotros, Padre precioso. No hay nada que podamos esconder de delante de ti, precioso Dios de los cielos, Señor. Así que en esta hora reconocemos que tenemos entrada gratuita ante el trono de la gracia por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque su obra preciosa es la única que hace que seamos justificados,
delante de ti, Señor amado, porque todas nuestras obras, dice la palabra del Señor, que no son suficientes, Señor, para acercarnos a ti, precioso Dios de la gloria, aunque desde antemano fueron preparadas para que anduviésemos en ellas, Señor, pero por ellas no nos acercamos, Señor, sencillamente nos acercamos porque la sangre de Cristo nos da, Señor, la libertad, el acceso ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro para nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios del cielo. Gracias, precioso Rey, porque siendo nosotros tan humanos, Señor, tan imperfectos, poder acercarnos a una comunión, poder tener un diálogo, poder escuchar la voz de nuestro Creador, que es santo, que es majestuoso, que es puro, Señor, que no tiene nada de pecado que no lo puede tocar, Señor. Es para nosotros podernos acercarnos delante de ti, y quiero agradecerte, Señor, quiero adorarte, quiero alabarte, precioso Rey de los cielos, quiero exaltarte en esta hora, Señor amado, quiero rendirte mi corazón, mi vida, precioso Señor de los cielos, Padre glorioso, mi Rey, te adoro, te alabo, Padre, te adoro y te alabo en esta hora, Señor, te adoro y te alabo, mi Rey, te adoro y te alabo. Gracias por tu Hijo, gracias por esa sangre preciosa, gracias por el Espíritu Santo que está ahí para obrar en nuestra vida, para obrar en nuestras debilidades, porque ciertamente, Señor, es necesaria las debilidades para que no seamos nosotros, Dios de los cielos, los que creamos que por nuestras fuerzas o por nuestros propios esfuerzos, Señor amado, Padre, o por nuestras propias habilidades, llevemos adelante, Señor, nuestras vidas, Padre. Sencillamente somos seres humanos donde en muchas ocasiones, Señor, tenemos que rendirle nuestras debilidades para que sea el poder de Dios obrando en nuestra vida, y de la misma manera pueda ser el nombre del Señor, pueda ser glorificado en cada uno de nosotros, Padre. Así que hoy te adoramos y te alabamos, mi Rey. Hoy te adoro, Padre. Hoy te alabo, precioso Señor. Hoy te exalto, eterno Rey de la gloria. Hoy te doy infinitas gracias por su amor, infinitas gracias por su misericordia, por extender su misericordia, Señor, para con nuestras vidas en este día, Señor. Gracias por extender tu misericordia, Padre. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Señor. No hay palabras que alcancen para expresar nuestra gratitud, nuestra adoración al gran Rey del cielo, al Rey de nuestra vida, aquel que lo hizo todo en gran manera bueno, Señor, y que cuando todo se echó a perder no nos dio la espalda, dice la palabra, Señor, sino que cuando vio al hombre desnudo, cuando lo vio perdido, Señor, dice la palabra del Señor, Padre precioso, que cuando tú lo viste, que él intentó taparse y ocultarse, Señor de los cielos, Dios mismo, Señor, él mismo tomó pieles, Señor, y hizo túnicas y les vistió por él mismo. Oh Dios mío, Señor, ese amor tan maravilloso y tan especial que tienes para con nosotros, Señor. Dios mío, cómo no adorarte, precioso Rey, cómo no alabarte, precioso Señor de los cielos. Padre, gracias, gracias, precioso Rey, gracias, precioso Señor. Te alabamos en esta hora, mi Rey, te alabamos, Padre, te alabamos porque es la gracia bendita tuya, Padre, que hace que se cubran nuestras imperfecciones, Señor, que hace que pasen por alto, Señor amado, aquellas cosas de nuestra vida humana. Dios mío, Padre, es sencillamente su gracia, es su justicia la que nos ha vestido, Señor, es su justicia gloriosa, Señor, la que hace que nuestra vida resplandezca, mi Rey. Por eso te adoro y te alabo en esta hora, Señor. Hoy te adoro y te alabo, Padre precioso. Hoy te adoro y te alabo, mi Rey, y te doy gracias, mi gratitud para ti, Señor, mi gratitud para ti, mi Rey, mi gratitud para ti, precioso Dios, mi gratitud para ti, mi Señor. Eres irrepetible, eres único, Señor, eres único, Padre precioso. Te adoro y te alabo, Padre, te adoro y te alabo, mi Rey, te adoro y te alabo, precioso Señor. Gracias,
Gracias ahí donde tú estás, adóralo porque Él es el gran Rey. Él es nuestro Dios, Él es nuestro papá, Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador. Sencillamente, como dice la palabra que se reveló a Moisés, yo soy el que soy. Él es el que es, Él es el que será y Él es el que lo seguirá haciendo todos los días de nuestra vida, Señor amado. Aquí no somos nosotros, solo es Él, aleluya. Él es, Él será y Él lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos, aleluya, Padre. Hoy te adoramos, mi Rey, te adoramos, precioso Rey, alábalo, adóralo ahí donde tú estás y exáltale con todo su corazón en esta hora, porque no hay otro como Él, realmente no lo hay. No hay otro como Él, ni un papá terrenal podrá ser como lo es Él, ni un hombre ni una mujer terrenal podrán llegar a ser lo que el Señor realmente es para nuestra vida. Así que por eso a Él le damos toda adoración, a Él le damos toda la alabanza, a Él tributamos todo el honor y toda la exaltación, aleluya, en esta hora, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, Padre, gracias por tu iglesia, gracias, Espíritu Santo. Señor, gracias, Padre, porque eres tú quien sostienes tu iglesia, Señor. En todos estos tiempos, Dios mío, Padre, de encierro, Señor, de confinamiento, Señor, eres tú el que puedes obrar en cada una de nuestra vida, en cada uno de nuestros corazones, precioso Rey de los cielos, porque es ahí donde está el Espíritu Santo para enseñarle a cada uno, Señor, para darle testimonio a cada uno de quién es, cómo es y cómo camina, Señor, cuál es su fe, cuál es su altura, su anchura, Señor amado, su profundidad en la palabra, Señor. Oh Dios mío, Padre, yo te adoro y te alabo, te doy gracias, Espíritu Santo, por fortalecer la iglesia, cada uno de mis hermanos, Señor, que cada día están en los diferentes lugares del mundo, Señor. Algunos quizás no tienen este medio, Señor, para recibir el culto en vivo, Señor, pero allá están orando, Señor, están leyendo su palabra, quizás con los recursos que tengan, la Biblia en sus manos, Señor, quizás uno con una vela prendida, Señor, porque algunas personas no tienen ni siquiera el privilegio de contar con una energía, Señor amado, Padre precioso, Dios del cielo, pero Señor, ahí estás tú, precioso Dios, ahí estás tú, precioso Rey. Su presencia es la única indispensable para el ser humano, Señor. Ahí estás tú manifestando tu gloria, tu poder, en ese lugar más recóndito, Señor amado, en ese lugar más escondido, Señor, quizás donde nadie lo ve, Señor, como un día David, Señor, que quizás no era de gran parecer, no era, Señor amado, de reconocimiento, Señor amado, como sus hermanos, Padre, pero dice la palabra que el Señor estaba viéndole su corazón, que lo amaba, que lo adoraba, que lo exaltaba, Señor amado, precioso Dios, desde allá de los montes, Señor amado, donde estaba cuidando las ovejas de su Padre, Señor. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia, por esa iglesia preciosa, por ese pueblo de Dios que hace parte de tu iglesia, Señor, que están en los diferentes lugares, Señor amado, quizás en barrios, quizás en campos, Señor amado, pero no tienen el celular, Señor. Algunos cuentan con la emisora, otros ni la emisora la pueden escuchar, Padre, pero tú, Espíritu Santo, tú eres el que realmente estás ahí sosteniendo tu iglesia por todo el mundo, por todo lugar. Es la presencia maravillosa, vivificante, iluminadora del Espíritu Santo, que puede obrar y que puede trascender y moverse en los corazones sin que nada ni nadie le pueda detener y le pueda impedir. Por eso hoy damos honra y adoración, hoy damos alabanza al Espíritu Santo de Dios, que con el cual fuimos sellados, dice la palabra, nos fueron puestas las arras del Espíritu para ese día, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias por estar ahí en la vida de nuestros hermanos, Señor. Gracias por estar ahí en la vida de tu iglesia. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Señor, te bendecimos, precioso, amado mío, te glorificamos. Señor, muchas gracias te doy en esta hora, Padre. Gracias porque tú vives, Señor, y reinas por los siglos de los siglos. Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Grande eres tú, grandes son tus obras.
Señor, digno eres tú de suprema alabanza, de suprema adoración, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, muchas gracias te doy en esta hora. Padre eterno, gracias. Gracias, Salvador, gracias, Redentor, gracias, amado mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, damos la gloria a Dios. Bienvenidos a todos en esta hora, en este tiempo de transmisión. Y hoy vamos a tomar un tema que esta mañana lo iba a tomar, pero bueno, la comunicación se nos cortó. Solamente tuvimos un tiempo solamente de oración, como una hora de oración esta mañana. Pero hoy vamos a continuar con un tema y vamos a estar hablando bajo el tema libera a tu descendencia, venciendo el pasado. Libera a tu descendencia, venciendo al pasado. Y vamos a tomar la vida de uno de los grandes personajes que encontramos en la Biblia. Y este hombre se llama Jacob. Y en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 28, vamos a estar leyendo la palabra Génesis, capítulo 32, versículo 28. Y dice la palabra así. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No se te dirá más tu nombre Jacob, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres y has vencido. Recuerda el tema de esta hora que vamos a tratar acerca, libera a tu descendencia, venciendo el pasado. Libera a tu descendencia, venciendo el pasado. El pasado es algo, como dice la palabra, pasado. Debería ser parte de algo que quedó atrás, de algo que pasó. Debe ser parte como de un estado. Se tuvo un momento donde estuvo allí, pero ya no hace parte, por eso se habla la palabra del pasado. Y es importante ver acá en la vida de Jacob como un hombre que la palabra del Señor, efectivamente dice la palabra de Dios, que él tuvo un pasado y ese pasado en cierta manera influyó por la vida de sus padres. Entonces, cuando nosotros miramos aquí el pasado de Jacob, tuvo que ver por la vida de sus padres. Cuando nosotros hablamos de libera a tu descendencia, venciendo al pasado, vencer al pasado para liberar esa descendencia, estamos hablando acerca de que debe haber un proceso en nuestra vida y debemos de permitírselo al Señor, que fue lo que Jacob dice, porque dice, él dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob. Efectivamente hubo un tiempo donde él se llamaba Jacob, porque Jacob significaba hurtador, suplantador. Y esto hizo que se hubiera un pasado en la vida de Jacob, pero luego llega un momento donde Dios cambia su nombre, pero este cambio fue en un momento, fue algo que se fue prolongando muy poco a poco, porque él mismo tuvo que darle la pelea. No fue solamente Dios el que tuvo que intervenir ahí, sino la disposición de Jacob para poder recibir ese cambio de nombre. En la Biblia nosotros encontramos que, bueno, la gente recibía el nombre de acuerdo a lo que él sería en la vida, ¿sí? Entonces los nombres los nombres bíblicos eran nombres de acuerdo a, vuelvo y reitero, al desarrollo de la vida de la persona, o de acuerdo a lo que vivió. Encontramos muchos casos. Encontramos el caso de Jabes, por allá en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, donde la palabra dice que Jabes era más ilustre que todos sus hermanos, por cual su mamá lo llamó Jabes, por cuanto lo dio
en la luz y lo dio con dolor. Entonces, se le ponía el nombre de acuerdo a lo que esa persona iba a vivir de ahí en adelante. Y ocurre que se le pone Jacob porque sencillamente el nombre Jacob significa engañador. Fue desde el comienzo, quiso siempre tomar el primer lugar Jacob, estando en el vientre de su madre. Y encontramos que él, cuando salió Esaú, luego sale Jacob, cogido del pie de su hermano, y sale, ¿cierto? Porque como quien dice, había una batalla por dentro del cuerpo de esta mujer. Había una gran batalla. La misma palabra dice que dos naciones habían dentro, ¿sí? Porque siempre serviría, el mayor serviría al menor, dice la palabra. Entonces Jacob, cuando comienza dentro de su hogar, comienza a crecer, la palabra nos habla de cómo su mamá, su madre, siempre era la que estaba, amaba a Jacob, mientras su madre amaba a Jacob. Esaú era amado por su padre, por cuanto era el primogénito, el mayor. Encontramos, aparte de eso, cómo Jacob, estando con su hermano, quiso robarle la primogenitura, todo lo que Jacob quiso hacer para alcanzar la bendición para él. Y llegó un momento a otro donde su hermano lo amenaza de muerte, a tal punto que Jacob huye, y la palabra dice que él huye, y cuando él comienza a huir, fue donde se presenta o tiene un encuentro con Dios. Dura 21 años allá en la tierra, en los campos de Labán su tío, allá en los campos de Labán, las tierras de Labán su tío. Y cuando él se devuelve, él sabe que venía todavía con ese pasado. Él sabe que todavía estaba en su corazón desde la niñez, de la juventud, el tiempo que estuvo con su hermano, con su madre, cómo engañó a su padre. Y Jacob, tantas cosas que había querido lograr en sus propias fuerzas, pero ocurre que nada de las cosas que quiso lograr en sus propias fuerzas, nada le funcionó. Hasta que él tuvo que vencer su pasado para poder bendecir sus nuevas generaciones. ¿Sí? Jacob debía de vencer su pasado para poder bendecir sus nuevas generaciones. Jacob no podía continuar con ese estilo de vida, la cual él traía, la cual él tuvo en su casa. Él debía de despojarse, de ser libre de ese pasado. Por eso el tema de esta hora, libera tu descendencia venciendo el pasado. Y hay maldiciones que sencillamente, maldiciones que han tocado generaciones, sencillamente porque no hay quien haya vencido su pasado para poder liberar sus descendencias. Y ese es el tema que vamos a estar tratando en esta hora. Entonces encontramos que Jacob es lo que Jacob hace. Jacob lo que hace es vence su pasado. Por eso se le dice a Jacob, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué Israel? Israel significa príncipe de Dios, mas Jacob significa engañador. Cuando nosotros miramos aquí acerca de la vida de Jacob, Jacob fue una persona que pudo llegar a comprender, porque es que cuando uno habla de maldición, habla de una persona que ha sido impedida de surgir, de hacer algo. Maldición tiene que ver eso, es una persona, cuando uno habla de una persona que está bajo maldición, es una persona que está impedida por algo. En este caso, pues estamos hablando acerca del pasado. Está impedida, está bajo maldición, ¿por qué? Porque maldición es incapaz, no puede hacer algo que quisiera hacer, llegarlo a lograr. Y cuando la palabra de Dios habla, algo que había hecho que en la vida de Jacob surgiera esto, era precisamente pues lo que él nació, aunque él nació con promesa de ser, él nació con la promesa de ser primero que Esaú, de recibir la bendición que le competía a Esaú. Dios le dio la palabra a Raquel, a su madre Rebeca,
le dio la palabra que el menor serviría al mayor. Él tenía esa promesa, pero el pasado y las situaciones que él había vivido le impedían tomar posesión de esa bendición que Dios ya le había hablado, porque recordemos que cuando Rebeca estaba en embarazo, Dios le dijo a Rebeca: hay dos naciones en tu reino y en tu seno, y las dos están luchando, pero el menor servirá al mayor. O sea que ya estaba dando la promesa de bendición para Jacob, pero Jacob, por tener esa situación del pasado dentro de su vida, eso le hacía a él incapaz de llegar a ocupar esa posición que Dios ya le había dado, le había prometido desde antes de su nacimiento, la tenía. Así que le tocó a Jacob llegar el momento de enfrentarse a todas estas cosas para poder llegar a ser el hombre que llegó a ser, el patriarca que llegó a ser de la época. De la época. Bueno, Abraham fue un gran ejemplo. La palabra dice que Abraham es el padre de la fe, pero Abraham logró algo en la historia, un rompimiento. Abraham llegó a un nivel de fe tan alto que nadie desde el momento de la historia hasta los días de Abraham, pues nadie tuvo esa fe como Abraham. Y ocurre que Dios le da la promesa a Abraham, Abraham cree, pero su promesa se refleja en su hijo, aunque su hijo no logra absolutamente nada. Pero ya uno, cuando ve esa inquietud de Jacob, ese deseo por ser el mejor, por ser el mayor, por obtener la bendición, era porque algo estaba sucediendo, algo estaba aconteciendo. Sí, se estaba despertando sencillamente esa semilla que un día Abraham había sembrado. Se estaba ahora despertando, o esa semilla estaba creciendo ahora en su nieto. Pero ocurre que Jacob sabía que él traía maldiciones, no solamente a través de la parte paterna, sino también a través de la parte materna. Recordemos la mamá, cómo la mamá lo lleva a engañar, lo lleva a hacer cosas a Jacob inadecuadas, y Jacob tiene que enfrentarse con ese pasado que viene de su mamá, pero que también en él se había manifestado estando en el vientre de su madre. Pero Jacob sabía que su vida, él tenía que cortar con todas esas maldiciones. Sabía que debía de cortar con esas maldiciones generacionales, ancestrales. Debía de cortar con esas maldiciones para poder liberar sus nuevas generaciones. De lo contrario, él no podía liberar sus nuevas generaciones hasta no ser libre él. Y así hay familias que no han sido libres porque no hubo quien se levantase a romper esas maldiciones generacionales. O pueden haber padres que quieren liberar a sus hijos, pero ellos no han sido liberados. Hay personas que quieren liberar a otros cuando ellos primeramente no han sido liberados. Yo desato mis generaciones cuando yo me desato. Libero mi descendencia cuando yo soy la que primero tomo parte de esa posesión. Porque de hecho... Y es un error cuando el hermano solamente se ocupa porque Dios cambie la familia, y ese es un grave error. Ese es un error bastante catastrófico, o falta de entendimiento más bien. ¿Por qué? Porque yo no me puedo preocupar, ¿cierto?, por otros cuando primero no estoy trayendo a mi vida un rompimiento. No puede pasar nada sobre mi familia cuando primero no ha acontecido en mi vida. Jacob tuvo que encontrarse solo, dice la palabra. Y recordemos lo que leímos ahí en el libro de Génesis capítulo 32, versículo 28, donde la palabra dice: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, ya no se dirá más tu nombre Jacob. ¿Por qué? Porque has luchado con los hombres, has luchado con Dios y has podido vencer. ¿Sí? El deseo que has tenido de alcanzar la bendición para tus nuevas generaciones, ahora lo has logrado, porque pudiste vencer
¿cierto? Luchaste con los hombres, luchaste con Dios, luchaste con el pecado, con tu pasado, y ahora eres libre, y no solamente eres libre, sino tus generaciones, porque ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel era tipología, ¿cierto? Tipología de una gran nación, una nación bendecida, una nación libre, una nación la cual Dios guardaría, guiaría, ¿cierto? La cercaría. Por eso, entonces, encontramos que no puede haber una liberación para nuestra descendencia hasta que no podamos vencer el pasado. Y fue lo que Jacob, por lo cual Jacob se ocupó. Encontramos, ¿qué hizo Abraham? Abraham también tuvo que vencer su pasado. Recuerde que la palabra dice que él se llamaba Abraham, y Dios le dijo, ya no será más tu nombre Abraham, sino Abraham. Porque Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de una multitud. Encontramos también a Sarai, ¿sí? La palabra dice que ella se llamaba Sarai, y Dios le dijo, ya no será más tu nombre Sarai, sino Sara. Y Sarai significa esto es risa, y Sara significa esto es princesa. ¿Sí? Y así sucesivamente encontramos también, como hablábamos en el caso de Jabes, que Jabes tuvo que alcanzar, ¿cierto?, una nueva historia para su vida. Él venció su pasado para alcanzar una nueva historia en su vida. Recuerda que él era un hombre maldecido por su propia madre lo maldijo, pero con todo eso, él dijo, no me voy a quedar con esto, sino que quiero avanzar, quiero liberar a mi descendencia. Entonces, hoy en día es lo que nosotros debemos de entender, es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Por eso es importante que nosotros miremos la Biblia, miremos la palabra, qué hicieron aquellos hombres, qué fueron lo que lograron aquellos hombres a través de su vida, de la historia, qué fue lo que ellos alcanzaron, ¿sí? Porque no es solamente leer la Biblia, hay gente que lee la Biblia, pero no se detiene a pensar lo que ellos lograron, lo que ellos alcanzaron, qué es lo que nosotros hoy en día necesitamos lograr, necesitamos alcanzar. Entonces necesitamos alcanzar lo que alcanzó a Jacob. Y es lo que nosotros podemos aprender de Jacob. Jacob rompió con toda maldición generacional, toda maldición hereditaria, toda maldición que podía afectar de ahí en adelante su generación, ¿sí? Podía afectar la economía, podía afectar la salud, podía afectar las familias, podía afectar la misma tierra como tal, ¿sí? Pero si nosotros no entendemos esta palabra, si no comprendemos esta palabra, por eso es que muchas veces no sabemos el porqué de las cosas, sino que siempre tratamos de decir, pero Señor, ¿por qué no me responde? ¿O qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué no escuchas mi oración? Y ocurre que no somos entendidos en lo que otros hombres hicieron para que nosotros también lo podamos hacer o lograr, para ver obviamente el resultado que ellos vieron, lo podemos ver en nuestra casa. Amén. ¿Sí? Necesitamos ver nuestra familia libre, pero primero usted tendrá que ser libre, ¿sí?, de ese pasado, las maldiciones generacionales, hereditarias. Usted tiene que ser libre del pasado, usted tiene que vencer el pasado. ¿Y qué puede ser su pasado? Puede ser quizás el adulterio, eso puede ser su pasado puede ser las mentiras, su pasado puede ser la amargura. ¿Cuántas cosas hay en el corazón que es un pasado que está ahí? ¿Sí? Quizás el haber sido violado o violada, el haber sido rechazado, usted tiene que vencer eso. No es solamente comenzar ahora que porque conoce al Señor, entonces voy a orar por mi familia, sino más bien necesito es vencer para que mi familia pueda ser libre, porque es un cordón, el cordón umbilical, ¿cierto? El cordón, hay que romper con ese cordón umbilical. De ahí es que cada uno mire atentamente qué es lo que tiene que vencer, porque unos tendrán que vencer una cosa, otros tendrán que vencer otra. La palabra de Dios dice que
Jacob tuvo que vencer esa parte, esa forma de ser, de hurtar, de usurpar, de suplantar, de querer hacer las cosas a su manera para obtener logros. La palabra del Señor dice que Abraham tuvo que vencer y tuvo que superar, en este caso Abraham tuvo que vencer y superar esos tiempos de esterilidad, ese tiempo de estar allá en una vida común y corriente, sin Dios. La palabra de Dios dice que José tuvo que vencer y tuvo que superar el rechazo de sus hermanos, el ser odiado por sus hermanos, el ser rechazado por sus hermanos. La palabra de Dios dice que Jabes fue maldecido por su madre porque lo dio en dolor y él logró alcanzar esta victoria. La pregunta es, ¿qué es lo que a usted qué es lo que usted tiene que vencer? Ellos vencieron eso. José, Jacob, Abraham, ellos vencieron eso. Ellos tuvieron que vencer cada uno. Mire que vemos situaciones diferentes en cada uno de ellos y ellos lograron hacerlo. La palabra de Dios dice que la victoria de Jacob fue algo progresivo, porque cuando dice que luchó con Dios y luchó con los hombres, quiere decir que él pasó mucho tiempo donde aún el mismo Dios lo estuvo resistiendo. Y muchas veces eso suele suceder. Hay personas que pueden estar buscando un cambio y la liberación de su familia, pero ellos mismos se están resistiendo a Dios. Por eso Jacob llegó un momento donde él le tocó tomar la decisión y le tocó quedarse solo. No necesitó la ayuda ni de su esposa ni la ayuda de sus hijos, sino que él solo, dice la palabra del Señor, que tuvo que pasar el monte de Vadó y quedarse, pasar sus mujeres, pasar sus hijos, pasar sus propiedades, lo que iba, sus camellos, sus ganados, y quedarse solo ahí buscando a Dios, humillándose delante del Señor y diciéndole: Señor, no he podido lograr una victoria, tengo una situación que lograr y no puedo hacerla, y con el único que la pudo resolver fue con el Señor. Lo mismo le pasó a José. José, siendo el hombre rechazado por sus hermanos, el hombre que fue apartado bruscamente del lado de su padre, de llegar a tener la túnica, la mejor túnica, a llegar a convertirse en un esclavo, en un sirviente, en una vida no muy agradable, pero que la Biblia registra que en cierta manera pues Dios permitió la situación en la vida de José, pero la palabra de Dios dice que el que estaba con José era Dios, no eran ni sus hermanos ni era su papá. La palabra de Dios dice que Jabes pues lo tuvo su mamá, lo dio en dolor, lo dio en tristeza, le puso ese nombre sellándole su amargura, su dolor y su desgracia que tenía, pero este hombre fue entendido y dice y Jabes oró a Dios, dice que él le oró a Dios. Entonces miremos que para salir del pasado y para salir de todos esos estorbos y de todos esos tropiezos, realmente al primero que se tiene que dirigir es al Señor y tener esa dependencia de Él y de su palabra. Total. Recuerde lo que hemos estado mirando. Dios le cambia entonces el nombre a Jacob y le dice: ya no será más tu nombre engañador, sino Israel. Israel también significa a los que tienen fe en Abraham, a los que tienen fe en Abraham. Y ocurre que un día se le aparece Jesús a un hombre llamado Natanael, el cual Jesús le dice, y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire que sí rompió la maldición de engaño. Amén. Jacob rompió en sus hijos la maldición de engaño, de usurpación, ¿cierto? De robo. Eso es lo que lo rompió, lo quebrantó, ¿sí? Entonces, el verdadero israelita era ¿quién? Era en quien no había engaño, en quien no había engaño, porque era un verdadero israelita. ¿Y de dónde comenzó el verdadero israelita? En el momento que Jacob pudo vencer
su pasado. Amén. De ahí comenzó el verdadero israelita, comenzó. Y entonces la palabra, entonces vemos que Jacob, para poder liberar a su descendencia, ¿qué hace Jacob? Jacob lo que hace es vence con su pasado de engaño, de mentira, su pasado de astucia. Él tuvo que vencer con eso, ser libre de eso. Tú lo decías y lo dice la Biblia, que él se quedó un momento solo. Él se quedó solo se quedó, ¿cierto? Se quedó solo se quedó Jacob y se quedó solo. Y entonces, al quedarse Jacob solo, la palabra dice que él luchó con el ángel, luchaba con el ángel por la victoria, por la bendición. Luchaba con el ángel, luchaba con el ángel, luchaba, y hasta que el ángel le dijo: no, ya no será más tu nombre Jacob, porque has luchado y has vencido, has luchado y has vencido, has luchado y has vencido. Amén. Entonces aquí la tarea de vencer, ¿cómo es? ¿Cómo es la tarea de vencer? La tarea de vencer es luchar contra esas cosas para poderlas que vencer. Nadie puede vencer algo por lo cual no trabaje y no luche. La persona misma es la que tiene que encargarse de trabajar y vencer y superar esas cosas que no ha podido superar. Cuando nosotros miramos dentro de las mujeres, también hubo una que fue Sara. Sara tuvo que superar la esterilidad. ¿Y cómo superó la esterilidad? La palabra del Señor dice que ella estuvo ahí caminando con Abraham hasta que llegó un momento donde Dios le concibió a ella dar a luz hijos. Eso significa que Sarai tuvo que vencer la parte de la esterilidad. Y esto es lo que nosotros tenemos. Cada uno de verdad tiene que concientizarse de qué cosas tiene que vencer y debe de superar, para que pueda manifestarse esa gracia y ese favor de quién, del Señor. Recordemos que el no vencer es lo que hace a una persona, la maldición está en una persona, es porque la misma persona no se dispone a salir de su condición. Cuando la persona se disponga a salir de esa condición, de lo cual la palabra le está diciendo que salga, que quite de allí, entonces es ahí donde la persona va a vencer. De hecho, vencer significa rendir o someter. Entonces hay cosas que hay que someterlas. Hay personas, uno escucha mucha gente que dice que estaban bajo maldición por esto, bajo maldición por aquello, pero no, en realidad no. El Dios que nosotros seguimos y al Dios al cual nosotros amamos es tan grande para hacernos libres y victoriosos de todas esas maldiciones, así sean de palabras lanzadas de otras personas, de maldiciones de hechicería, de maldiciones que vengan de las tales oraciones contrarias que muchos hablan. O sea, nadie puede quedarse en el lazo del enemigo, porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que cada uno tuvo que vencer y tuvo que superarse a eso. Hay personas que no se superan ni de esas cosas, pero no tanto porque el otro lo siga maldiciendo, no tanto porque el otro siga haciendo cosas, sino porque decidió anclarse, ancló su mente, ancló su pensamiento ahí en eso y ahí se quedó. Jacob se ocupó de romper su pasado, de quebrantar maldiciones en su vida, de destruir lo que podía afectar sus nuevas generaciones, lo que podía afectar la promesa que Dios le había dado a Abraham, porque Dios le dio una gran promesa a Abraham: haré de ti una nación grande. ¿Sí? Pero mire que las promesas no solamente son dadas, las promesas no son solamente dadas y esperar para que se cumplan, no, es que nosotros debemos de hacer nuestro trabajo también, como Jacob lo hizo. Porque usted dice: yo tengo una promesa, yo sé que mi casa y yo seremos, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero usted no ha podido quitar las mentiras, usted no ha podido quitar el doble ánimo que tiene, usted nunca ha podido servirle al Señor, nunca se ha dispuesto en las manos de Dios. Entonces, eso que se está reflejando en su vida es lo que se va a transmitir en sus generaciones, es lo que se va a vivir en sus generaciones. Y es lo que nosotros necesitamos entender en esta hora.
Recuerde que debemos de liberar nuestra descendencia cuando destruimos nuestro pasado. Así que Jacob hace dos cosas importantes. Jacob lucha con Dios y Jacob lucha con los hombres. Lucha con Dios y lucha, dice la palabra, con los hombres. ¿Sí? Y el luchar con Dios, él durante 20 años tuvo que esperar en Dios. Eso es luchar con Dios, esperar en el Señor. Luchar con Dios es esperar en las promesas de Dios. Y la palabra les dice que la situación que vivió Jacob en su casa, y luego se va para donde su suegro Labán, y dice la palabra del Señor que él vuelve y la repite. Pero yo siempre he mirado algo en la palabra. Yo digo que mientras un ser humano está afanado en lo de él, Dios está trabajando en lo suyo. La palabra de Dios dice que este hombre era riquísimo, que Jacob salió bendecido de la casa de Labán, y de hecho no solamente él fue bendecido, no solamente Jacob como tal, sino que aún la misma casa de Labán fue bendecido, fue prosperado económicamente. Pero cuando él sale, había una promesa que estaba por cumplirse, y era la promesa de que él volvería y se encontraría con su hermano. Y ahí en ese encuentro con su hermano es donde a él le temblaba todo. Es donde él tenía temor, tenía angustia de enfrentar a su hermano. La pregunta es, ¿por qué él tenía tanta angustia y tanta preocupación para enfrentar a su hermano de tantos años? Ahí es donde la palabra nos enseña que los días son los que van a hablar, o que el paso del tiempo lo dirá todo. No, lo terrible es que el tiempo pase y nosotros no hagamos nada, y lo que hayamos podido haber hecho desde hace años, vengamos a decir ahora, apenas lo vayamos nosotros a lograr. Porque dice la palabra del Señor ahí que él se fue para allá, y resulta que Jacob siguió las mismas hazañas de la casa, las siguió haciendo allá donde Labán, que fue haciendo las cosas a su manera y a su estilo. Y cuando fue a enfrentar a los enemigos, ya el hombre tenía miedo, tenía angustia, tenía susto, tenía de todo, pero ahí fue donde él tomó esa decisión, que lo encontramos aquí en el libro de Génesis 32, en el versículo 6, dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Dice la palabra del Señor que aquí, en su angustia, en su temor, esa angustia y ese temor fue lo que lo llevó a él a meterse y a reconocer que tenía que ser libre de algo. El problema no era Esaú, el problema era su temor, su angustia que guardaba ya dentro de él. Y dice la palabra del Señor que cuando él escuchó eso, ahí es donde... Por eso es que muchas veces la vida del creyente tiene que ser muy entendida y ser muy consciente de su diario vivir. Porque hay personas que dicen, yo no me esperaba encontrar con tal persona, yo no estaba pidiéndole a Dios que me pusiera tal persona frente a mi vida, yo no estaba diciéndole al Señor que viniera fulano de tal a mi casa a visitarme, yo no le estaba pidiendo al Señor eso, y ahora no, y empieza la angustia. No, ahí es donde ahí es el indicativo donde usted le está llevando, y donde Dios le está diciendo, usted tiene que meterse conmigo, usted tiene que salir de ese pasado, tiene que vencer de esa situación que no lo deja hacer frente. Porque es que yo me imagino Jacob estaba cuando estaban donde su tío Labán se encontraba seguro. Él pensó que ya todo eso ya lo había tapado como los gaticos. Pero cuando vino a darse cuenta que volvió otra vez a manifestarse su pasado, cuando él ve que vienen los mensajeros, es ahí donde él descubre que su corazón todavía estaba allí patinando. Su corazón todavía estaba patinando en el pasado. Estaba patinando ahí en el pasado. Entonces, mire que uno mismo se da cuenta. ¿Cuántas veces en ciertos momentos dados nos damos cuenta que estamos reaccionando, ¿cierto? Que nuestros comportamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, reacciona, y usted dice, pero si esto yo ya lo había entregado, pero Señor, si yo ya había renunciado a esto,
¿sí? Y ocurre que Dios le está mostrando lo que hay en su corazón para que rompa con lo que le está estorbando la bendición. Es que él se va a ir a saludar a su hermano y se lleva un poco de gente. ¿Para qué? ¿Por qué Jacob se va con un poco de gente a encontrarse con su hermano? Pues ese fue porque envió mensajeros. Porque tenía temor, tenía angustia, tenía susto. No estaba preparado para hacerlo. Y eso tenía que llevarse a cabo. Eso tenía que suceder en la vida de Jacob. Así que ahí es donde dice la palabra del Señor. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y partió el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 cuadrillas y dijo, si viniere Saúl contra una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Oiga, qué tremendo el corazón aquí. Es que Jacob no había cambiado. Jacob se había enriquecido, había tenido hijos, tenía familia, iba de regreso a su tierra y el corazón de Jacob todavía no había cambiado. Todavía usaba de sus hazañas, que se vaya a la cuadrilla de adelante, que si caen esos, pues los que vamos en la segunda nos escapamos, ¿no? Eso es lo que se llama suplantar, porque todavía tenía ese pensamiento suplantador, porque resulta que recordemos que Jacob significa engañador, y él dijo, pues mi hermano, como mi hermano me busca para matarme, cuando vea la primer cuadrilla, lo primero que se va a imaginar es que yo estoy ahí, manda la emboscada, mueren ellos, pero yo no estoy ahí, van a morir ellos, yo me voy a salvar. Oiga, qué tremendo es esta situación. Mire que el transcurrir de los años y el transcurrir del tiempo y el que él hubiera estado en la casa de su suegro Labán y el que se hubiera podido casar y hubiera tenido unos hijos, eso no le indicaba a él haber superado el pasado que tenía. Lo vino a superar fue en ese momento que Dios le permite encontrarse. Y dice la palabra del Señor así en el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor que me dijo, vuélvete a tu casa y a tu parentela y yo te haré bien. ¿No merezco todas las misericordias de toda la verdad que has hecho para con tu siervo? Que con mi cayado pasé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Y sigue diciendo, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera y a la madre de mis hijos. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que hasta aquí Jacob estaba luchando con su pasado. Todavía no lo había vencido. No. ¿Cuándo lo vino a vencer? Cuando él estuvo solo. Cuando comenzó a través de esa oración fuerte y estaba orando con el ángel, le decía, no te suelto y no te suelto y no te suelto hasta que no me bendiga. Y la palabra dice que el ángel le descoyuntó el muslo, sí, pero él seguía insistiendo, él seguía ahí en esa persistencia, porque el deseo de Jacob era poder ser libre, ¿sí? Él sabía que hasta antes de comenzar la lucha con el ángel, hasta antes estaba viviendo su propia lucha interna, estaba viviendo sus propios desafíos por dentro, lo estaba viviendo, y que le costaba soltarlo, hasta que pudo luchar, ¿sí? Hasta que pudo luchar con el ángel y decía, necesito que me cambie, necesito que me transforme, necesito que me hagas libre, necesito que quites de mi corazón esto. Y el ángel le decía, no, suéltame que me tengo que ir, suéltame que me tengo que ir. Y Jacob decía, no te voy a soltar hasta que no me bendiga, hasta que no me cambies esta maldición que tengo, y hasta que no me quites el nombre que tengo de Jacob, de engañador, de usurpador, de angustioso, de temeroso, hasta que no me quites esto, no comienzo a que, no te voy a soltar. Y el ángel tuvo que decirle a Jacob, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel quiere decir padre, ¿cierto? Quiere decir príncipe. Amén. Quiere decir príncipe de Dios. Israel quiere ser príncipe de Dios, pero también significa a los que tienen fe en Abraham. ¿Sí? O sea, en él inmediatamente se comienza a cumplir la fe de Abraham.
¿sí? Comienza a cumplirse lo que dice también allí en el libro de Juan, donde leí capítulo 1, versículo 47, donde dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Así que Jacob pudo alcanzar, lograr la bendición para sus generaciones, ¿sí? Lograr la bendición. Así que dése cuenta en este momento lo que Dios te está hablando a través de estos labios, lo que Dios te está hablando a través de esta enseñanza, que déjeme decirle que Dios necesita que tú seas libre del pasado. Comiences a ser libre de ese pasado que atormenta tu vida y ese pasado que puede maldecir tus generaciones. Hay cosas que nos estancan, también van a estancar nuestras generaciones. Así que nosotros debemos de preocuparnos, no solamente comenzar a orar por ellos, no. Ellos son libres a medida que nosotros somos libres. Somos libres. ¿Cierto? Ellos serán bendecidos a medida que nosotros somos bendecidos. Amén. Por eso es que un cristiano hoy en día tiene que ser muy fiel a Dios, ¿sí? Porque dependiendo cómo es espiritualmente, así serán sus generaciones, así serán esos renuevos, ¿sí? Así serán esos hijos. Si usted es fiel con Dios, sus hijos serán fieles. Si usted es obediente a la palabra, sus hijos serán obedientes. Los hijos de sus hijos alcanzarán, porque es lo que estamos sembrando. Lo que yo siembro es lo que ellos van a recoger. Pero no es solamente orar por ellos, ¿cierto? La palabra sí nos manda a orar, pero hay momentos donde nosotros nos toca más bien, ¿cierto? Es comenzar a actuar, es comenzar a sembrar. Es nuestra acción la que comienza a desatar esas generaciones y esa descendencia, ¿sí? Hay que orar por los hijos, pero también es necesario lo que usted haga en este momento, que es lo que va a reflejar en ese ADN de esa familia. El ADN espiritual. Tenemos que transmitir ahora ese ADN espiritual, llevar a nuestros hijos a ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento cuesta, porque ¿cómo le vamos a dar un nuevo nacimiento a nuestros hijos? Pues cuando nosotros aprendemos a dominar y a morir a todas esas cosas viejas, a todas esas situaciones que realmente quizás por mucho tiempo, es que Jacob tuvo mucho tiempo y en esta última vez quiso hacer lo mismo, y ahí tan grande fue el temor y la angustia de su corazón que no lo pudo hacer. En la Biblia encontramos a un gran personaje, encontramos a a David. Dios le dijo a David que nunca quitaría, ¿cierto?, de su trono, quitaría rey, o sea, que siempre de su trono saldría rey. Sí. Eso lo hizo con David, porque David se preocupó por sus generaciones, porque Dios cumpliere su propósito, su voluntad en sus generaciones. Encontramos el caso de Esaú. Esaú no pasó con él lo que pasó con David, no, porque Dios mochó inmediatamente por su desobediencia y su pecado. Dios inmediatamente mochó, ¿cierto?, ese cordón umbilical. Dios no permitió que de él saliera nuevas generaciones, ¿cierto? Así mismo nosotros debemos de entender, ¿sí? Las maldiciones en la familia es por causa de quién, de esos antepasados, porque no ha habido quien se levante para romper con esas maldiciones. Ahora está el cristiano. El cristiano está ¿para qué? Para que rompa con esa desgracia, con esa maldición, con tantas maldiciones que hay, ¿sí? Yo recuerdo hace mucho tiempo a alguien que vino aquí a la iglesia y estaba pues buscando a Dios, buscaba a Dios, pero tenía a su hijo por allá tirado, lo tenía por allá abandonado, sufriendo allá, y la persona estaba más ocupada por ella, ¿sí?, o preocupada por ella, y tenía por allá a su hijo abandonado. Y hasta que pudimos hablarle, ¿sí?, pudimos hablarle y pudo entender esta persona. Y hay gente que se ocupa, ¿cierto?, se preocupa por ellos y se olvidan de sus generaciones, ¿cierto? Se olvidan que también hay que dar testimonio. Ahora, encontramos que Jacob se vuelve como en un ícono, porque Oseas lo ve como un modelo a imitar.
¿sí? El mismo Sea en el capítulo 12, versículo 3 y 4, el mismo Sea ve a Jacob como un modelo a imitar. Y es lo que usted va a encontrar. Recuerde que Jacob pudo vencer su pasado y él puede liberar a sus nuevas generaciones. Amén. Oseas 12, versículo 3 y 4 dice: en el vientre tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Y venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Así que Oseas ve a Jacob como un ejemplo. Sí, a Israel como un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Jacob pudo librarse de su pasado y convertirse en ese Israel. Convertirse en ese hombre en el cual no habría o habría de ahí en adelante engaño. Un hombre que jamás a partir de ese momento habría engaño. Y usted va a encontrar que de ahí en adelante él ni siquiera cuando sus hermanos quisieron hacer algo, ¿sí? En contra del, no recuerdo si fueron los moabitas, en contra de los amalecitas, bueno, sus hijos quisieron hacer algo cuando fue violado, deshonrada a su hermana, inmediatamente Jacob nunca estuvo de acuerdo con la maldad y el engaño de sus hijos, nunca estuvo de acuerdo con eso, porque sencillamente fue un hombre que ya había cambiado. Sencillamente era un hombre que ya había sido libre, había sido transformado por el Señor. Así que damos la gloria a Dios en esta hora, damos toda la gloria y toda la honra. Y por cuanto Él pudo vencer su pasado, de Él salieron las 12 tribus, por cuanto Él pudo haber vencido su pasado, Dios escogió el pueblo escogido, de ahí salió ese pueblo escogido. Y por cuanto él pudo haber vencido su pasado, la fe, le fue entregado, la palabra dice, la tierra prometida a Jacob. Así que necesitamos entender esta palabra, necesitamos vencer tantas maldiciones y vamos a estar hablando durante el transcurso de estos días acerca de rompiendo las maldiciones. Vamos a hacer una oración en esta hora. Bueno, Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos. Señor Dios Todopoderoso, te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Precioso, amado mío, te damos muchas gracias por tu palabra, por esta hermosa palabra la cual tú nos has dado. Señor, gracias por cada uno de los que han estado ahí. Les bendigo en esta hora. Ábrenos los ojos del entendimiento y del espíritu, Señor, para poder aceptar y recibir esta tu palabra. Permítenos, Señor, estar siempre atentos, Señor, a ella como una antorcha, Señor, como una antorcha. Bendigo a cada uno de los que han estado allá, bendigo a cada uno en esta hora, Padre. Bendigo sus vidas, sus hogares, su economía, su familia, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre eterno, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Dios les bendiga. Les recordamos mañana a las 6 de la tarde, hora colombiana, y 7 de la noche, hora de Miami y también de New Jersey, para que estén allí atentos a este tiempo. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.